En algún momento de 1942, un médico entró en el orfanato de St. Vincent de Hartford, Connecticut. No venía a adoptar, no venía a donar. Venía con una nevera portátil, un maletín de instrumental y una lista de nombres. Los niños de la lista fueron llevados a la enfermería uno por uno. Les pusieron una inyección, les dijeron que era para su salud y volvieron a sus dormitorios. Lo que no les dijeron es que la inyección era una vacuna experimental, que no había sido probada antes en humanos, que ellos eran la prueba. El director del orfanato lo sabía. Por cada niño que participaba, recibía $5. ¿Cuánto vale el cuerpo de un niño que no tiene a nadie que pregunte por él? Esto ocurrió en Connecticut entre 1935 y 1960. 25 años. Al menos 11 orfanatos distintos. Cientos de niños. Decenas de compuestos experimentales probados sin consentimiento, sin supervisión independiente y sin seguimiento posterior. Llegué a esta investigación por un expediente médico, el de mi tío abuelo, que pasó los primeros 12 años de su vida en el orfanato de New Haven. El expediente tiene una sección de tratamientos médicos recibidos, varios de ellos sin diagnóstico previo que los justifique. Fechas de inyecciones. Sin causa documentada. Durante años pensé que era un error administrativo, hasta que encontré el informe Wellsom. Eileen Wellsom era una periodista del Albuquerque Tribune. Ganó el premio Pulitzer por su investigación sobre experimentos médicos realizados en ciudadanos americanos sin su consentimiento entre 1945 y 1962. Connecticut era uno de los capítulos, y entendí que los campos en blanco no eran un error, eran la norma. Para entender lo que viene, necesitas entender qué era la investigación farmacéutica americana en los años 40 y 50. No existía la FDA tal como la conocemos hoy. La regulación de ensayos clínicos era mínima. Y el acceso a sujetos de prueba sin recursos legales para negarse era una ventaja competitiva. Los orfanatos eran el lugar ideal. Los niños no tenían padres que pudieran negarse. Los directores tenían autoridad legal de tutela y podían firmar los formularios de consentimiento en su nombre. El consentimiento informado como concepto legal no existía en esa época. El tutor decidía, y el tutor recibía $5 por niño. ¿Qué se probó exactamente en esos niños? Los registros recuperados documentan experimentos con vacunas contra la gripe, contra la hepatitis, contra enfermedades respiratorias. Algunos compuestos nunca llegaron al mercado. Otros sí, sin que nadie documentara qué había ocurrido con los sujetos de prueba originales. Algunos niños desarrollaron síntomas después de las inyecciones. Los registros del orfanato los documentan como enfermedades comunes, sin relación con los tratamientos. ¿Cómo podían saberlo si nadie hizo el seguimiento? Los $5 por niño. En 1945, $5 equivalían a aproximadamente 2 días de salario de un trabajador medio. Multiplicado por 100 niños, el director de un orfanato podía añadir el equivalente a varios meses de sueldo al año con total legalidad. No todos los directores participaban por el dinero. Algunos creían genuinamente que contribuían al avance de la medicina. El lenguaje de la filantropía aplicado a algo que no lo era. Aquí es donde los hechos se vuelven incómodos. No voy a especular. Voy a citar lo que está en los archivos. En 1947, el Código de Nuremberg estableció los principios internacionales del consentimiento informado en experimentación médica. Fue redactado como respuesta directa a los experimentos nazis en campos de concentración. Su primer artículo era claro. El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial.
El Código de Nuremberg se publicó en 1947. Los experimentos en los orfanatos de Connecticut continuaron hasta 1960, 13 años después del código que se supone que lo prohibía. No es coincidencia, es impunidad. En 1972, el escándalo Tuskegee salió a la luz pública. Durante 40 años, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos había dejado sin tratar a 400 hombres negros con sífilis para estudiar la progresión natural de la enfermedad. Sin decírselo, sin su consentimiento, Connecticut, Tuskegee y hay más. En 1995, el presidente Clinton pidió perdón públicamente por los experimentos de radiación realizados en ciudadanos americanos sin consentimiento entre 1945 y 1962. 16.000 personas expuestas a radiación experimental. Y Guatemala. Entre 1946 y 1948, investigadores americanos financiados por el gobierno de los Estados Unidos infectaron deliberadamente a soldados guatemaltecos, presos y pacientes de hospitales psiquiátricos con sífilis y gonorrea. Sin su consentimiento, para estudiar si la penicilina podía prevenir la infección. Aquí está lo que perturba. En todos estos casos, el patrón es el mismo. Sujetos sin poder legal para negarse, instituciones con autoridad sobre ellos, y incentivos económicos para los intermediarios, y décadas de silencio antes de que alguien lo documentara. Cada pieza en el mismo arco. Connecticut desde 1935. Tuskegee desde 1932. Guatemala en 1946. Radiación desde 1945. Todos simultáneos, todos con el mismo gobierno, todos con los mismos sujetos, los que no podían decir que no. En 2014, el estado de Connecticut reconoció formalmente que los experimentos en orfanatos habían ocurrido. No hubo procesamientos, no hubo compensaciones. Hubo un comunicado de 2 párrafos. Los niños que participaron en los experimentos son hoy personas de entre 70 y 90 años. La mayoría nunca supo que había sido sujeto de prueba. Los expedientes médicos de muchos de los orfanatos fueron destruidos en los años 70, según protocolos de archivo estándar. Protocolo de archivo estándar. Así se llama cuando los documentos que podrían usarse como prueba desaparecen dentro del plazo legal. No hubo orden de destrucción específica, solo el proceso normal, el que garantiza que lo que no se conserva no puede investigarse. Hay un detalle en los archivos que los informes oficiales raramente mencionan. Las empresas farmacéuticas que financiaron los experimentos en Connecticut son nombres que hoy reconocemos. No empresas oscuras ni laboratorios clandestinos. Algunas de las mismas corporaciones que hoy fabrican vacunas de uso masivo. Sus nombres aparecen en los registros de pagos recuperados por la investigadora Susan Reverby en 2010. Los mismos archivos que llevaron al presidente Obama a pedir disculpas formalmente a Guatemala ese año. Obama pidió disculpas por Guatemala en 2010. Por Connecticut, el comunicado de 2 párrafos llegó 4 años después. La diferencia de trato entre los 2 casos no ha sido explicada por ningún portavoz oficial. Vuelvo al expediente médico de mi tío abuelo, a esos tratamientos sin diagnóstico, a esas fechas que ahora, con lo que sé, no parecen coincidencias sino registros. No sé si mi tío abuelo fue uno de los niños de la lista. No puedo saberlo. Los expedientes del orfanato de New Haven fueron destruidos en 1973, 2 años antes de que se cumpliera el plazo de prescripción de los posibles delitos. Pienso en los $5, y en que el precio de la complicidad de un director de orfanato
era $5 por niño. En que alguien hizo ese cálculo, en que alguien decidió que ese era el precio justo. Y pienso en que ninguno de los investigadores, ninguno de los directores, ninguna de las empresas farmacéuticas involucradas fue procesada penalmente. Porque cuando los casos salieron a la luz, los crímenes habían prescrito. Porque cuando prescribieron, los documentos ya habían sido destruidos. La secuencia no parece accidental. Progreso lo llamamos. Pero los expedientes del orfanato de New Haven están destruidos. Y las preguntas permanecen. ¿Por qué los experimentos en los orfanatos de Connecticut continuaron durante 13 años después de que el Código de Nuremberg estableciera el consentimiento informado como requisito absoluto? Ilan, ¿por qué los expedientes médicos de los orfanatos de Connecticut fueron destruidos exactamente 2 años antes de que se cumpliera el plazo de prescripción de los posibles delitos? ¿Por qué 4 programas de experimentación sin consentimiento operaron simultáneamente bajo el mismo gobierno sin que ninguna agencia federal detectara el patrón? ¿Por qué la respuesta oficial del estado de Connecticut en 2014 fue un comunicado de 2 párrafos sin compensaciones ni investigación penal? ¿Por qué los niños que hoy tienen entre 70 y 90 años y que fueron sujetos de prueba nunca recibieron notificación oficial de lo que les hicieron? No tengo respuestas, solo patrones. Y una vez que ves el patrón, no puedes ignorarlo.